Bienvenidos a Hablando de Tiroides, una iniciativa para charlar sobre las enfermedades relacionadas con esta glándula, sus síntomas, prevención y tratamiento. En el episodio de hoy vamos a hablar de hipotiroidismo y embarazo. Para ello, hoy se encuentra con nosotros Inés Velasco, especialista en obstetricia y ginecología en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Bienvenida, Inés, y gracias por dedicarnos este ratito. Pues muchas gracias. En principio, pues nada, agradecer vuestra invitación. Yo encantada de colaborar con Merck en esta iniciativa, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Inés, y encantado. Oye, Inés, ¿qué riesgo tiene padecer hipotiroidismo en el embarazo? Bueno, pues aunque clásicamente ya se sabía, o sea, había muchos estudios antes incluso del año 2000, Ajá. que el hipotiroidismo franco producía graves secuelas en lo que sería el desarrollo neurológico de los niños. Ajá. Quizás en los últimos 10 años sí que ha habido toda una avalancha de estudios que demuestran que incluso situaciones de hipotiroidismo mucho más leves, como es el hipotiroidismo subclínico, sí que se asocian a toda una serie de complicaciones perinatales, tales como abortos de repetición, riesgo de parto pretérmino, incluso muerte fetal ante parto. Vaya. Pero sin duda la asociación o la evidencia más clara es con la alteración del neurodesarrollo. Está claro que las hormonas tiroideas intervienen en todo lo que es el desarrollo neuronal y el desarrollo de las células de la glía, con lo cual la falta de aporte o la limitación simplemente en el aporte de hormona tiroidea desde la madre hasta el feto en las etapas más precoces del neurodesarrollo, sí que tienen repercusiones a medio y largo plazo en el desarrollo infantil. Se asocian a alteraciones en los test de inteligencia, alteraciones en el desarrollo psicomotor de los hijos. Incluso en los últimos años hemos comprobado por diferentes estudios que hay una asociación más que significativa con trastornos como el déficit de atención y la hiperactividad. Sí, claro. Y además está claro que los hijos de madre con hipotiroidismo más o menos evidente van a tener toda una serie de repercusiones que cada vez se van viendo más a largo plazo, como sería el mayor riesgo de tener patología tiroidea en el futuro, un mayor riesgo cardiovascular. Claro. Esto que parecía una hipótesis hace unos años, ahora es real. Pues cada vez se va un poco viendo más en estudios con cohortes a más largo plazo de seguimiento, que efectivamente el papel de las hormonas tiroideas en lo que llamamos el imprinting metabólico de los hijos es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que intuíamos hace 15 años. Claro, se constata. ¿Vale? Y en ese sentido, digamos que cada vez hay más datos a favor de que es absolutamente necesario que el hipotiroidismo se trate en el embarazo. Claro, entonces, en tu opinión, ¿crees que es necesario hacer un cribado de función tiroidea a todas las gestantes? Bueno, pues esta es casi la pregunta del millón, ¿no? Claro. O sea, digamos que hasta ahora todas las sociedades científicas, y cuando digo todas me refiero a la Asociación Americana de Tiroides, la Endocrine Society o el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, en todo momento han apostado por un cribado selectivo, es decir, es identificar a aquellas pacientes que tienen un antecedente ya sea familiar o bien personal que suponga un riesgo de patología tiroidea, serían las candidatas a ser estudiadas. Claro. Sin embargo, digamos que la mayoría de los autores a título individual, cada vez somos más los que recomendamos un cribado universal. Y como cribado universal es a toda la paciente, o sea, a toda la gestante que no tenga nada, o sea, de entrada. Igual que estamos haciendo un cribado para preeclampsia o estamos haciendo un cribado de alteraciones cromosómicas, yo creo que a día de hoy está más que justificado el cribado de función tiroidea. Claro. Primero y fundamentalmente porque hasta un tercio de las mujeres con una alteración de la función tiroidea no tienen absolutamente ningún síntoma. Es decir, no las detectaremos a menos que las estudiemos a todas. Y otra razón de peso para el cribado es que las alteraciones que detectamos tienen tratamiento. Y este es otro de los pilares básicos cuando hablamos de cribado. O sea, hay que cribar aquello que se puede solucionar. Por supuesto. Estamos
haciendo cribado poblacional de 1000 cosas. Ujú. Y el tratamiento del hipotiroidismo ya ha demostrado en numerosos estudios que es coste efectivo, con lo cual yo creo que éticamente no deberíamos privar a una mujer embarazada de una posible enfermedad que además tiene tratamiento. Claro. Y que tiene secuelas para su hijo. Creo que éticamente a día de hoy no se sostiene. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre cuando una paciente que ya tiene un hipotiroidismo conocido se queda embarazada? Bueno, pues lo primero que yo creo que llamaría un poco la atención es que a día de hoy una mujer con un hipotiroidismo diagnosticado y que se encuentra en edad fértil ya debería ser advertida por su especialista, me da igual si es su ginecólogo o su endocrino de confianza, que quizás el mayor valor pronóstico para ella es que planifique su embarazo con tiempo suficiente. Cuando hablo de planificar su embarazo, en realidad lo que estoy diciendo es que esta señora se beneficia muy mucho de lo que llamamos una visita preconcepcional. Me da igual que la haga con su endocrino o que la haga con su obstetra de confianza, sí que sería ideal el poder llevarla a una función tiroidea óptima, encontrar la dosis en la que esté más cómoda, observar que no hace variaciones grandes en los requerimientos de levotiroxina y en ese momento encontrar el momento ideal para planificar un embarazo. Al mismo tiempo, el especialista le dará como unas consignas de qué debe hacer en el momento que consiga quedarse embarazada. Claro, eso por un lado. Y luego, en aquellas embarazadas, que digamos, o sea, en aquellas pacientes que se han saltado este paso, el de la visita preconcepcional, yo insistiría mucho en que consulte con el especialista y vuelvo a repetir, me da igual que sea el endocrinólogo o el obstetra, lo antes posible. Y en esto sí que insisto mucho cuando digo lo antes posible es simplemente al tener una confirmación con un test de gestación positivo. Claro, un control, esa mujer ya debería consultar a un especialista para que consigamos de manera precoz ajustar la dosis que necesita y llevarla a lo que es una normofunción tiroidea. En eso reside la mayor parte del buen pronóstico que a día de hoy tiene el hipotiroidismo. Por supuesto. ¿Qué controles extra debe hacerse una paciente hipotiroidea durante el embarazo? Pues básicamente se trataría de hacer el estudio de función tiroidea, o sea, lo que es un simple análisis de sangre de manera precoz, hasta conseguir ajustar el tratamiento. O sea, insistimos mucho en que prácticamente el esfuerzo diagnóstico y terapéutico debe hacerse en el primer trimestre. Cuanto antes, claro. Y una vez que la metemos en un rango de seguridad, que tenemos claro que los parámetros de función tiroidea están controlados, digamos, ya nos bastaría con un análisis de sangre trimestral, es decir, incluir la función tiroidea en cada trimestre. En cada control, claro. No hay que hacer nada especial. A día de hoy mi mensaje es que una mujer con un hipotiroidismo conocido que está bien tratada tiene exactamente el mismo pronóstico que una mujer que tiene una función tiroidea normal. Y de la misma manera pasa al contrario. Una mujer con un hipotiroidismo no conocido o no tratado, lamentablemente sus complicaciones, como puede ser un aborto o un parto pretérmino, son muy difíciles de prevenir. No habría un control previo que nos permitiera detectar un aborto hasta que no se produce. Es muy triste porque es una patología que es muy agradecida en la práctica, pero muchas veces cuando la detectamos es tarde. Es tarde ya, claro. Y esto a mí como obstetra me hace sufrir mucho porque muchas veces cuando diagnosticamos un segundo aborto, hacemos una prueba de función tiroidea y le decimos a la paciente, eres hipotiroidea. Y la pregunta siempre te machaca a nivel de conciencia es, ¿por qué no me lo dijisteis antes? Claro, por la falta de ese control al que te referías. ¿Vale? Bueno, y para cerrar el episodio de hoy, una última pregunta relacionada con el posparto. ¿Supone el hipotiroidismo un riesgo durante la lactancia? Pues yo diría que durante no, pero a priori sí. O sea, hay estudios que demuestran que las pacientes hipotiroideas lo que es el hacer el inicio de la lactancia, el conseguir la instauración de la lactancia no es tan sencillo. Claro. Por suerte, digamos que cada vez somos más precisos a la hora de ajustar el tratamiento. Yo como soy como muy defensora de la lactancia materna, siempre intento
que el tratamiento se mantenga, el tratamiento del hipotiroidismo se mantenga hasta que se consiga una lactancia materna claramente instaurada. Sí. ¿Cuánto es esto? Normalmente unos 6 a 10 días posparto. Y una vez que se ha conseguido esto, que la madre consigue tener una producción de leche adecuada, normal, entonces podemos empezar a reducir las dosis hasta llegar a las dosis que tenía de manera preconcepcional. Pero yo suelo asegurarme que si el deseo de la madre es de dar el pecho, no hacer una reducción brusca o una suspensión de tratamiento con levotiroxina, porque sí que es verdad que a veces las metemos en un fracaso de lactancia que para muchas madres es muy triste. Sí, puede ser un trauma incluso. Sí. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, Inés, por pasar este ratito con nosotros y por lo que nos has enseñado. Nos has sido de gran ayuda. No, gracias desde luego a vosotros. Yo por mí encantada y me parece un absoluto acierto, ¿no? Vuestra iniciativa. Creo que sí que son necesarios este tipo de pequeñas píldoras informativas en las que un poco entre profesionales nos ayudamos un poquito a decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se maneja? Son patologías que son bastante frecuentes y prevalentes, que requieren por parte de todos una actualización casi, digamos, en tiempo real. Es un esfuerzo, se agradece si alguien te hace una actualización así un poco deprisa y corriendo, pero no por ello exenta de rigor. Efectivamente, pues, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Inés, y nada, estamos encantados de ser una herramienta útil en estos casos para nuestra comunidad. Venga, gracias a vosotros. Gracias, Inés. Bueno, os esperamos en el siguiente capítulo. Recordad que podéis encontrar más información sobre este tema en otros capítulos de la web. ¡Hasta la próxima!